En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia. Sean bienvenidos a Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. Mi nombre es Katia Villalobos y es un placer estarlos acompañando en estos minutos. Les recuerdo que nos ven a través de Facebook en Comunicación Radio WAPS y nos escuchan a través del 1180 de AM. También nos encuentran en radio en línea como Radio WAPS, .mixlr.com y Radio Garden. Les recuerdo también que tenemos redes sociales. En Instagram estamos como Radio WAPS Oficial y en TikTok nos encuentran como Radio WAPS. En el programa de hoy tenemos una entrevista, porque les cuento que el 3 de noviembre del presente año se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así que tenemos una entrevista con la psicóloga María Urbán Domínguez, quien nos habla más al respecto. Vamos a la entrevista y regresamos con más. Bienvenidas todos y todas, estamos muy agradecidas que nos acompañen hoy en un programa especial. Soy María Amanda Urbán Domínguez, psicóloga y responsable de programas de inclusión, y hoy les queremos hablar de un tema muy importante que es el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Inclusión de Personas con Discapacidad, que lo puso a la vista la ONU hace 30 años apenas, hace poquito tiempo, y por eso es tan importante hablar de él. Y para eso me acompañan dos maestras de nuestra universidad, que es la maestra Rosita Irrales y la maestra Marisol Pacheco, que nos van a platicar un poco de su experiencia como mamás de hijos autistas, y también les vamos a platicar un poco de esta red de apoyo de personas neurodivergentes que estamos creando aquí en la universidad. Sin más, vamos a empezar con el tema. ¿Le gustaría, maestra Marisol, platicarme un poquito de su experiencia como mamá de un hijo autista? Hola, buenas tardes, María, mucho gusto en saludarte. Rosita, también. Bueno, me presento. De nuevo, yo soy Marisol, soy docente aquí en la UAPS y tengo un hijo de 14 años autista, ¿no? Que a veces se utiliza también persona con autismo, y las dos formas son correctas, ¿no? De llamarles, ¿no? ¿Qué te puedo platicar sobre mi experiencia como mamá de una persona, ¿no?, en situación de discapacidad o que pertenece pues a una neurodivergencia? David es un muchacho adolescente que no tiene mucho lenguaje, ¿no?, y tiene discapacidad intelectual, además de autismo. Entonces, lo que yo he vivido durante el periodo desde que nos dieron su diagnóstico, ¿no?, ha de haber sido aproximadamente como a los 2 años, ¿no?, y el proceso de escolarización ha sido pues bastante difícil, ¿no? Tenemos muy poco tiempo en cuanto al conocimiento, ¿no?, del autismo en general y en particular de la inclusión en escuelas regulares, ¿no?, que eso pues es uno de los temas muy importantes que tenemos que tratar, ¿no?, porque pues es un derecho, ¿no?, de todas las infancias, ¿no?, y de las personas, voy a hablar de manera general, en la inclusión en las escuelas regulares, ¿no? Y en cuanto pues a David, al principio no fue tan complicado porque él ya estaba en un preescolar, y como existe existe todavía pues de manera general en la sociedad, en personal docente, ¿no?, de hecho mi pediatra no se había dado cuenta que era autista David, ¿no?,
se me señalaba a mí como que yo era una mamá sobreprotectora porque era primeriza, etcétera, etcétera. Había toda una cuestión de prejuicios, ¿no? Con respecto a las mamás y más en el autismo, ¿no? Específicamente. Bueno, no fue tan difícil en el preescolar porque él ya estaba en esta escuela, ¿no? Y más o menos como a los 2 años y medio, pues ya era más evidente, ¿no? Sus problemas que eran de socialización, ¿no? Y sus conductas, porque el problema con el autismo es que no hay una prueba o algo que te diga el niño o la niña, la persona es autista. Y pues ahora hemos avanzado más y hemos visto, estamos viendo, ¿no? Cuando menos yo, que ahora hay personas adultas, ¿no? Ya diagnosticadas también. A mí me tocó que de alguna forma se piense que David tenía una enfermedad, ¿no? Que había que tratarlo para que se normalizara. Eso es algo a lo que me enfrenté, ¿no? Generalmente desde que estaba en preescolar, que poco a poco me di cuenta que esa es una visión errónea, porque el autismo no es una enfermedad, y pues ahora nuestro paradigma de inclusión precisamente es entender que las personas, ¿no? Son el centro y es la sociedad y la escuela y los profesores los que tienen que adaptarse, ¿no? A las necesidades de las personas con diversidad funcional, ¿no? Y que la discapacidad pues no está en la persona, sino en el entorno, ¿no? Entonces, con David, pues en mi experiencia creo que esa fue como el paradigma, el médico, ¿no? El anterior, que es David se tiene que adecuar a la escuela, David se tiene que portar bien, si se mueve sus manitas y las estereotipias es algo que no se espera de él, ¿no? Sus necesidades que tiene por su forma de expresarse y de estar en el mundo. Y bueno, y otras cuestiones de que luego no se entiende que, por ejemplo, en el caso, yo voy a hablar del autismo de mi hijo, ¿no? Porque de manera particular lo que yo observaba es también que luego no se entiende muy bien la necesidad de estructura de ellos, ¿no? En los salones. No solamente es la currícula adaptada, sino el anticipar las actividades, ¿no? El que se requiere que en la hora de recreo, ¿no? Se esté intentando que los niños y las niñas, pues, entiendan que ellos no es que quieran estar solos, tienen una forma diferente de estar y convivir, ¿no? A la hora de recreo, en el caso particular de David, ¿no? Y creo que muchas veces el problema de que puedan, en mi caso, uno de los graves problemas que me enfrenté, pues es el tener que conseguir una maestra monitora, se llama ahora, o docente monitor, ¿no? Porque siempre, pues, tuvo que correr por nuestra cuenta, ¿no? Para que David pudiera estar en escuela regular, ¿no? No se ofrece este ajuste razonable, ¿no? Este acompañamiento que deben de tener, ¿no? Particularmente las personas con autismo, ¿no? En las escuelas regulares. Y pues eso fue lo que me orilló también a tener que cambiarlo de escuela, ¿no? Buscar una escuela, una opción donde él pudiera estar sin necesidad de yo tener que erogar ese gasto. Y bueno, de ahí me llevó a que lo tuviera que sacar, no porque David estaba muy contento, logramos tener un trabajo con el equipo USAER, ¿no? De esa escuela y con pues los monitores que llegaron a estar con él, ¿no? Llegamos a tener uno bastante tiempo, que eso es bueno, ¿no? Porque lo conocía bastante bien, ¿no? Y nos ayudaba cuando cambiábamos de profesor o profesora, ¿no? Creo que a veces la tensión que luego sí hay, a pesar de que no puedo negar que tuve una buena experiencia en esa escuela pública, ¿no? Siempre hay una tensión de que si David presentaba alguna conducta disruptiva, como le llamaba, ¿no? Alguna cuestión de que se mordía la mano o lloraba sin razón aparente, ¿no? Que parecía, era porque había algo en el entorno, pues, que lo estaba afectando, ¿no? Y generalmente el problema se canalizaba que qué estaba pasando en la casa, pero nunca en la escuela, ¿no? Entonces, eso fue algo que luego era difícil, ¿no? De manejar, pero tuvimos el apoyo de un centro, ¿no? Donde él iba a terapias por la tarde.
¿sí? Entonces esta combinación pues ayudaba, ¿no? Creo que eso también es otro factor que me ayudó, ¿no? A que David pudiera estar en la escuela regular, porque generalmente te lo exigen, aunque no debiera ser así desde mi punto de vista, ¿no? Porque no todas las familias pueden acceder a tener terapias de un determinado tipo, ¿no? En específico, o que se vincule la escuela con centros de terapia públicos o privados, ¿no? Entonces, eso creo que también es algo que pues tenemos que lidiar, ¿no? Las familias que tenemos una persona autista en nuestra vida. Todavía falta mucho apoyo por parte del sector del Estado, ¿no? Y más que apoyo, ese derecho, pues, ¿no? De la atención temprana, que es fundamental, ¿no? Para la inclusión. Y el trabajo en equipo. Lo que sí puedo decir es que de mi parte en la inclusión hay algo bien importante que me decía otro papá. Él es activista, ¿no? También en redes sociales. Nunca se me olvidó porque fue algo que me marcó mucho, ¿no? Los primeros que tenemos que modificar la conducta somos la familia, ¿no? Nosotros en casa, ¿no? Como familia tenemos que aprender a modificar el entorno de tal manera que lo que se haga en la terapia y se pueda replicar en la escuela también. Si no cambiamos los tres entornos, estamos en armonía, va a ser muy difícil que nuestras niñas, nuestros niños, ¿no? Puedan avanzar, ¿no? Y bueno, en general esa es mi experiencia. Actualmente está en el campo laboral, David, ¿no? Sí, fue un poco difícil. Luego también estar teniendo que tener acceso al neuropediatra, exámenes que hay que hacerle de seguimiento porque son costos elevados, o muchas veces si lo tienes por medio del IMSS o del ISSSTE, no voy a ponerlas, tarda mucho tiempo en que te den una cita y eso pues va retrasando, ¿no? El trabajo en equipo. Cuando pasa una crisis, pues para cuando tienes una cita ya pasó un mes y ni modo que no lleves un mes al niño a la escuela, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora actualmente está en el campo laboral, que ya es escuela, no me gusta llamarle especial, yo diría que debemos de cambiar, en dado caso, que son necesarias las escuelas, yo le llamaría mejor, no regular, ¿no? En dado caso, regular y no regular, porque hay situaciones en donde efectivamente tal vez nuestro sistema todavía no tiene escuelas, ¿no? Regulares, realmente que tengan la capacidad por muchas cuestiones que podemos hablar, ¿no? De capacitación al personal docente, los directivos también es muy importante, ¿no? Que toda la escuela sepa sobre ciertas situaciones, y el alumnado, ¿no? También los padres de familia, las madres, pero nos falta mucho camino todavía en este país para que todas las personas podamos acceder, ¿no? Con discapacidad o neurodivergencias en la escuela regular. Bueno, eso quería comentarles hoy. Le agradezco mucho su experiencia, creo que nos puede servir mucho a las personas que estamos escuchando para aprender un poquito de tema, para sensibilizarnos y también para normalizar, que es importante. Saber que somos parte de la diversidad y así lo tenemos que ver. Usted mencionaba el paradigma social de la discapacidad, que básicamente se basa en los derechos humanos. Antes de tener alguna condición, alguna discapacidad, somos personas y tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona y se tienen que brindar no como un favor, porque son muy buenas personas las personas sin discapacidad o que no están en condición de discapacidad, sino respetando los derechos de todas las personas, más allá de eso. Mencionó dos términos también importantes que son ajustes razonables. Me gustaría rápidamente mencionar que los ajustes razonables son las pequeñas modificaciones que podemos hacer, ya sea de actitud incluso, o modificaciones para que se puedan tener la misma oportunidad para realizar todas las actividades de manera equitativa. Por ejemplo, los lentes son un ajuste razonable, porque las personas que usamos lentes, pues sin los lentes no podríamos hacer muchas actividades porque no tendríamos la misma oportunidad, ¿no? Entonces eso queremos lograr.
a que los ajustes razonables se puedan normalizar y aplicar donde sea necesario y cuando sean necesarios, basándose en los derechos humanos de cada persona. Muchas gracias, maestra. Y ahora, maestra Rosy, ¿le gustaría comentarnos sobre su experiencia con su hijo con autismo? Por favor. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Me presento de nuevo. Mi nombre es Rosa Isela Irales. Soy docente en la UAPS y soy mamá de un niño con autismo, un niño autista. En el caso particular de mi familia, nosotros tuvimos el diagnóstico hace apenas 11 meses. Pues voy a contar la experiencia previa a ese diagnóstico porque si bien hay todo un proceso después del diagnóstico, para muchos padres puede ser frustrante, puede ser tristeza, culpa, etcétera. En mi caso, fue un alivio el saber qué pasaba, ¿no? Porque conforme fue creciendo mi hijo, se fueron haciendo evidentes ciertas características. Pero previo a este diagnóstico, mi hijo tuvo diagnósticos erróneos, tenía diagnósticos, era berrinches, se consentía mucho. También pues había diagnósticos erróneos como de lenguaje, trastorno del lenguaje, era el diagnóstico que se tuvo antes de autismo. Y bueno, esos diagnósticos también se hicieron cuando mi hijo ya se encontraba en preescolar. Entonces, al momento de cambiar a mi hijo, en mi caso lo cambié por cuestiones de trabajo, cambió a mi hijo de preescolar. La maestra que tuvo en el nuevo preescolar fue quien detectó rápidamente pues que podría tratarse de algún otro, no necesariamente trastorno del lenguaje, ¿no? Que a lo mejor podría haber otro trastorno. Entonces, se le hacen las evaluaciones. Bueno, aquí se tardó un tiempo porque pues llega pandemia, eso también nos retrasó mucho, porque hubo muchos centros que estuvieron cerrados o que la lista de espera era muy grande para ser atendido por un medio no presencial, hasta que pudimos tener ese diagnóstico, ¿no? Esas evaluaciones, que son evaluaciones que también llevan un tiempo y son muchas áreas las que se evalúan. Y bueno, tuvimos, les comentaba, hace 11 meses el diagnóstico, ¿no? Trastorno espectro autista. Y pues mi hijo ya se encontraba en primer grado, pero virtual. Entonces, al ingresar ahora sí a presencial, para adentrarme en el tema de cómo ha sido la experiencia en la parte escolar, al inicio, bueno, ya que se tuvo el diagnóstico y ya que se habló con las maestras y con el grupo de USAER, hubo, pues sí, mucho apoyo por parte de cambio curricular, de poder adaptar. Incluso en el aula, la maestra de aula adaptó hizo ciertas adecuaciones para lo sensorial, porque bueno, también entre sus rasgos, hubo características o bueno, en donde llega a tener problemas es en lo sensorial, en el habla y en la conducta. Entonces, pues también se tuvo que hablar con sus compañeros porque, bueno, algo que también se observa mucho cuando se habla de autismo es que tal vez a diferencia de otros síndromes o trastornos o neurodivergencia, se dice que no es visual, ¿no? En muchos casos. Entonces, tenía muchos compañeritos de clase que no entendían por qué a mi hijo se le hacían ciertas adecuaciones y pues también se tuvo que hacer pues unas pláticas para sensibilización y conocimiento, ¿no? En su grupo, de que mi hijo pues presenta, ¿no? Estas ciertas características. Pero bueno, si bien al inicio existió este apoyo, conforme fue avanzando de grado, evidentemente él no se logra regularizar como cualquier niño neurotípico. Empieza la presión por parte, ¿no? de la escuela, de, bueno, ¿qué va a pasar cuando
suba de grado, va a cambiar de maestra, él es muy rutinario, entonces tiene que apresurarse a que, por ejemplo, mi hijo aprenda a escribir, ¿no? O a leer para el siguiente grado, porque no sabemos qué va a pasar. Y comienzan ciertas presiones, porque más allá de, como comentaba la maestra Marisol, de adaptarse el entorno, llega un punto en donde te empiezas a topar con pared y te das cuenta que es adaptarlo a él, ¿no? O adaptar a nuestro hijo al entorno. Entonces, pues se empieza a volver complicado y, bueno, en mi caso, mi hijo empieza a demostrar, por ejemplo, que ya no quiere ir a la escuela porque se agota física y sensorialmente, es cansado, pues las actividades que tiene que hacer, si bien hay un cambio curricular, pues también para él es muy compleja, pues llega un punto en que incluso ya se ve la necesidad hasta de desertar, ¿no? O bueno, de tener que cambiar de escuela porque se vuelve algo pues muy complejo para un hijo, ¿no? Debido a que no se logran hacer esas adaptaciones. Entonces, tenemos ciertas instituciones, tenemos pues en el estado y a nivel nacional, pero la realidad es que son pocas o otras son incluso incosteables, comentaba la maestra Marisol, y cuando la conocí vi que empecé a seguir el mismo camino, ¿no? O empecé a tener como esos mismos bloqueos de, bueno, no solo es lo escolar, tenemos que ver también la parte clínica, tenemos que ver neuropediatra, pediatra, psicólogo, hay casos donde se tiene que ir con psiquiatra, entonces, y terapia de lenguaje, terapia de conducta, puedes tener hasta 6 o 7 especialistas, ¿no? Que se necesitan para poder trabajar con todas las áreas. Entonces, pues llega un punto en que institucionalmente no hay espacio o hay listas de espera de muchos meses o hasta un año, por ejemplo, o por sector privado, pues es incosteable, ¿no? Entonces, es muy importante ver esta realidad, ¿no? De que para la mayoría de la población se puede volver muy difícil este acceso al apoyo que puede haber para las terapias, ¿no? O para lo clínico, para lo conductual, para todas las áreas. Entonces, pues les comentaba, yo tengo 11 meses con el diagnóstico. Antes del diagnóstico, bueno, haciendo una retrospectiva de comportamientos de mi hijo, pues empiezo a observar que desde bebé ya presentaba, ¿no? Ciertas características, pero igual el ser mamá primeriza, la presión social de, pues va a llegar un momento en que va a hablar, no te preocupes, hay niños que hablan hasta cierta edad, empiezan ciertas presiones familiares, sociales, pero algo que sí puedo aconsejar es que nosotros somos quienes conocemos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, en cuanto detectamos ciertas características o hay foquitos rojos, no hay que dudar, ¿no? La posibilidad de verlo con un especialista. También yo tuve la experiencia de que llegué a tener hasta 3 o 4 pediatras que decían que no pasaba absolutamente nada, que esa era la actitud o era la conducta que tenía mi hijo y que era muy normal. Y eso también te atrasa, ¿no? Sobre todo cuando no tienes cierta información, cuando desconoces del tema, te atrasa en buscar el apoyo y a los especialistas para poder hacer ciertas evaluaciones, ¿no? A un niño. Entonces, en mi experiencia fue algo que también sucedió, que fui con muchos especialistas hasta llegar a un lugar donde ya le hicieron el diagnóstico, ¿no? Y ya se vieron todas esas áreas que eran necesarias evaluar, que no se le hacían o que se descartaban otros diagnósticos, pero una vez que tuve ese diagnóstico, yo les comentaba, para mí fue un enorme alivio porque todo el rompecabezas empezó a encajar, ¿no? Y ya pude tener como una visibilidad al futuro de aquel, ahora nos toca trabajar en esto. Es súper importante tener un grupo de apoyo, ya sea familia, amigos, otros padres, ¿no? Que también estén en situaciones similares o el mismo diagnóstico, porque es muy importante trabajar en equipo, ¿no?
Y esto va desde escolar, desde clínico hasta la sociedad, ¿no? Poder hacer este apoyo para poder ayudar en las fortalezas que tienen, ¿no? Si bien van a tener ciertas debilidades en cuanto a lo mejor social o comunicación, tienen muchas otras fortalezas en que trabajar. Entonces, eso les abre muchas puertas, genera muchas herramientas para ellos en un futuro. En mi caso, todavía estoy viendo la parte clínica. Todo ha sido un proceso desafortunadamente lento, por la cuestión de acceso a institución o los costos. También muy importante como papá, ¿no? Empezar a informar, ver la posibilidad de capacitarse, no dejar todo en manos de los especialistas, eso es muy importante. Lo decía ahorita la maestra Marisol, ¿no? La familia es el centro, tenemos que ser el centro de apoyo para ellos y también nos toca aprender y capacitarnos para poder ayudar a nuestros hijos cuando nos enfrentamos a estos diagnósticos. Entonces, eso es un poquito la experiencia de lo que he vivido, de lo que ahorita estoy viviendo, que viene para el futuro, ¿no? Para mi hijo. Súper valioso que nos comparta su experiencia, maestra Rosy. Creo que muy valioso lo que menciona de la red de apoyo, ¿no? Y de trabajo en equipo, y por eso mismo estamos trabajando por tener una red de apoyo de neurodivergencia aquí en la universidad, para trabajadores, para alumnado también que tenga algún tipo de neurodivergencia, y así entre todos pasar en el mensaje importante de la inclusión, de los ajustes razonables, de las modificaciones que podemos hacer y cómo podemos juntos normalizar el tema y lograr una verdadera inclusión, que es lo que estamos buscando, no una integración, que es normalmente lo que tenemos, sino una inclusión donde están aquí con nosotros y nos damos la misma oportunidad para todas las actividades. Para cerrar rápidamente, solo le quisiera preguntar en 2 palabras, ¿qué puede hacer la sociedad para ayudar a la inclusión? ¿Qué podría decir cada una? En primer lugar, no olvidar que todos los seres humanos somos personas, y la base, cuando hablamos de personas, estamos hablando de seres humanos que sentimos, que estamos aquí y que cada uno de nosotros, aparte de tener derechos, ¿no? Tenemos formas de expresarnos, de ser, de estar diferente, ¿no? Y entonces, el primer punto que tiene que, creo yo, que debemos de evitar, o la sociedad podría ayudar, es dejar de juzgar a las personas en cuanto a no va a poder hacer esto, no va a poder hacer el otro, ¿no? Centrarnos en la persona y no en la discapacidad, ¿no? Preguntar, algo que en el autismo es muy común, es que quieren a veces tal vez ayudar, ¿no? O te ven con miradas, hay ese niño o esa niña maleducado, y no precisamente es un berrinche, como le llamamos, ¿no? Una rabieta, porque tiene que ver con cuestiones sensoriales y cuestiones de su desarrollo neuronal, ¿no? Que no tiene que ver con un capricho, ¿no? Sino que es algo que no puede controlar, ¿no? Entonces yo creo que algo muy importante es preguntar, ¿no? No importa si nos equivocamos, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Por ejemplo, ¿no? Más de que, ay, a ver, déjame a mí, o algo, ¿no? Muchos niños, niñas, tal vez no quieren que los toquen y los agarras, ¿no? Entonces es mejor preguntar, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Si llegaran a ver algún niño, alguna niña o adolescente también en crisis, es mejor preguntar y no ver así como que, ay, ¿no? De esa manera, a veces como despectiva, pues, ¿no? O de reclamo social, ¿no? De que haciendo como una crítica, pues, ¿no? A la situación. Y la otra cosa que creo que la sociedad también, ahorita que estás hablando de la sociedad de manera general, pues sí es tratar de ser empática siempre con las situaciones que pueden pasar. El problema que tenemos también es que hay discapacidades, ¿no? O situaciones, condiciones, de formas de ser, ¿no? Que generan discapacidad porque no se aceptan como son, ¿no? Es que
Yo sé que la motriz es, por ejemplo, ¿no? Y aún así, fíjate todos los años luz que faltan, ¿no? En cuanto a la verdadera inclusión de las personas con una discapacidad motriz. El autismo en sí mismo, ¿no? Todavía es muy problemático y yo sé que muchas personas quieren apoyar, ¿no? De ciertas formas y decirles, miren, que tienen que entender que no es una enfermedad, que no se va a curar. Obviamente, cada niño puede tener otra situación, como David, que tiene discapacidad intelectual y autismo. Entonces, lo pone en una situación diferente al niño de Rosy, a otro niño que a lo mejor tenga altas capacidades, ¿no? O más problemas de lenguaje, o etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me preocupa mucho que luego siempre, ¿no? La sociedad evite seguir pensando que es una enfermedad, ¿no? Y yo sé que muchas veces nos dicen, ay, hay un medicamento, me acaban de ofrecer ahorita, creo que unas gotas milagrosas, chochitos, bueno, de la homeopatía, que yo he usado determinados productos, ¿no? Como lo podemos usar para otras cosas, pero no es para aliviar o tal vez, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad, la depresión que va apegada, pues obviamente a las personas con autismo o a personas autistas o a las mismas madres, padres, ¿no? La familia por la situación del entorno y la presión social que hay, ¿no? Pero eso no significa que esos, no medicamentos, pues, pero, ¿no? Remedios, ¿no? Van a curar el autismo, ¿no? Evitemos como sociedad, pues, estar repitiendo eso, ¿no? De que, ay, es una enfermedad, se va a curar, ¿no? Es como, fíjate que quisiera platicar esa anécdota, una mamá con un muchacho con síndrome de Down, llegué a una tiendita, ¿no? Y lo tenía sentado ya adulta, la persona con síndrome de Down, ya también ella una persona adulta mayor, y ve a David, bueno, mi hijo se llama David, y me dice, ¿qué tiene? ¿No? Me pregunta primero, autismo. Me dice, ya se cura, ¿sabe? Conozco a X persona, ¿no? Yo estuve así, volteé a ver a su hijo y me daban ganas de decirle, su hijo está muy bien, pero su hijo no se va a curar del síndrome de Down. Es la misma situación, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Para ayudarlos a ciertas dificultades u otros problemas asociados, ¿no? A su condición, pero no se van a curar y tampoco salen del diagnóstico, nunca van a dejar de tener autismo, ¿no? Pueden, obviamente, sí se tiene que intervenir para mejorar su calidad de vida, ¿no? Ayudarlos a comunicarse socialmente, a estar en la sociedad, ¿sí? Pero, pues, eso creo que hace falta mucho como sociedad preguntarle a las familias, ¿no? Y pues igual para eso estamos aquí, ¿no? Para informar y poder decir que evitemos, ¿no? Ese tipo de situaciones. Bueno, es lo que quería comentar. Sí, muchas gracias, súper valioso. Maestra Rosita, ¿qué nos puede comentar? Coincido en la parte de empatía que comentaba ahorita la maestra Marisol. La información ya existe, ¿no? Y cada vez se está actualizando más respecto al autismo. Pues también como sociedad nos toca hacer esa labor de informarnos, ver cómo podemos apoyar, ¿no? Cómo podemos ayudar a las familias que tienen alguna persona con autismo en casa, porque existe esta presión social que en ocasiones es la más compleja cuando hablamos de vivir o tener un hijo con autismo, ¿no? Y no juzgar. O sea, es muchas veces lo cansado. La sociedad tal vez piensa que al ver, no sé, a nuestros hijos con una rabieta, una estereotipia, créanos que nosotros como padres llegamos a encontrar la manera, ¿no? De sobrellevar esas situaciones o sabemos cómo ayudarlos a calmarse, etcétera. Pero a veces lo que nos puede frustrar más es esa mirada, ¿no? O alguien que lo apunta, lo señala o critica cuando vean que algún padre está pasando por alguna situación con su hijo o hija, pues ser empáticos, ¿no? Y ver si podemos ayudar o hacernos a un ladito, pero
pues sí es súper importante, siempre es lo más complicado. Les agradezco a las dos que nos puedan compartir su experiencia. Creo que sin duda de las primeras cosas que necesitamos para llevar a cabo la inclusión es la sensibilización, porque no le podemos pedir a las personas que apliquen la inclusión si no entendemos bien qué es la inclusión. Y con este tipo de experiencias que nos comparten lo podemos sentir un poquito más cercano a nosotros, porque si alguien no tiene discapacidad o no tiene cercano a alguna persona que esté en situación de discapacidad, pues lo puede ver incluso como un tema con tabú, que da miedo, porque lo desconocido da miedo y es normal. Por eso es tan importante normalizar este tema y poder platicarlo así abiertamente como lo estamos haciendo. Me gustaría resumir rápidamente con puntos que creo que son importantes. La neurodivergencia no es una enfermedad, es una condición, es un funcionamiento diferente del cerebro únicamente. Para tener una inclusión adecuada hay que tener ajustes razonables que nos ayuden a que todas las personas tengamos la equidad de oportunidades en todas las actividades de la vida diaria, ¿sí? Y esto basado siempre en los derechos humanos. Es bien importante tener una red de apoyo, porque la red de apoyo que es un trabajo en equipo y entonces podemos mandar el mensaje más rápidamente. Y hablando de esto, yo quiero invitar a alumnado, a miembros de la comunidad, que si por alguna situación se quieren unir a esta red que vamos a tener de neurodivergencia, son totalmente bienvenidos. Me pueden localizar en mi correo, que es m.urban@wasp.mx, y ahí vamos a empezar a hacer diversas actividades para entre todos apoyarnos, todos y todas, y poder hacer actividades que nos ayuden a tener una universidad más inclusiva, que es el objetivo. Y sin más, pues les invitaría a que tenemos redes sociales en el programa, que es Proinclusión WAPS. Ahí nos pueden seguir para tener información más sobre el tema y cualquier otra cosa en que les podamos servir. Estoy totalmente a su disposición, igual que estoy segura que las maestras que ahora nos acompañan. Les agradezco mucho su tiempo, su confianza de hablar este tema y estoy segura que todas las personas que nos ven lo agradecen igualmente. Muchas gracias. Soy el doctor Aciel Arcecillas, director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud en Baja California Sur. Estamos haciendo una atenta invitación a toda la población en general a participar en la colecta de sangre titulada Latinoamérica Unida Dona Sangre, que se llevará a cabo el próximo 15 de diciembre del 2022 en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Nuestra unidad móvil estará enfrente del kiosco del Malecón. Esta actividad se hace para promover la donación altruista y voluntaria de sangre, que como nosotros sabemos es la forma más segura de donar sangre en nuestros tiempos. Así que solicitamos su apoyo y los invitamos a participar. Muchas gracias. Y regresamos con más, sin duda, una entrevista muy interesante. Rápidamente les comparto el recorrido de noticias. WAPS y Profeco buscan estrechar lazos de colaboración. Firman acuerdo WAPS y AMPEI en materia de educación internacional. Por su desempeño académico, estudiantes de la WAPS Guerrero Negro reciben becas de Mitsubishi. Ombudsperson de Morelos imparte conferencia sobre derechos humanos. Y con eso cerraríamos el recorrido de noticias. Por último, les traigo una invitación para el día de hoy, a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad. Se llevará a cabo la segunda edición del Encuentro Estatal de Coros. Lo único que tienen que hacer para entrar al teatro es llegar a taquilla y pedir un boletito, presentarlo y con eso
van a poder pasar, perdón. Con esto hemos llegado al final del programa. Mi nombre es Katia Villalobos y es un placer haberlos acompañado. Les recuerdo que nos vieron a través del Facebook de Comunicación Radio WAPS, y que nos escuchan a través del 1180 de AM. Nos vemos el próximo jueves. Esta es una producción del Centro de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Gracias por sintonizarnos. Esta es una producción del Centro de Radio y Televisión